Bueno, vamos arrancando. Ya están todos sumados, todos los expositores, así que vamos arrancando como para que la gente se vaya sumando ya en la charla, pero para que tampoco nos quedemos sin tiempo o cada uno tiene distintas obligaciones, incluso en este aislamiento. Bueno, en algunos lugares no, es diferente ya. A diferencia del principio de estas charlas, ya cada uno tiene una realidad distinta. Entre Ríos, Emanuel, es diferente la realidad. Bueno, hoy tenemos ahí en internacional, tenemos a Sandra en México, sé que es distinta la situación en México. Gastón, Gonzalo no sé si está en La Plata o en Buenos Aires, pero más o menos lo mismo para ahora. Gastón, no sé dónde está, si está en Buenos Aires ahora o no. Así Buenos que Aires, sí. Buenos Aires, bueno, entonces, también aislado y no en distanciamiento. Primero, bueno, darles la bienvenidos a todos y a todas las que están hoy unidos a esta charla de ASACOP. Es una nueva edición de la que ya venimos haciendo desde hace casi 2 meses. La idea surgió de encontrar un espacio para poder conversar un poco de las cosas que se hablaban en los chats, en los grupos, tanto el de ASACOP como el de otros colegas. Y bueno, la idea fue encontrar un espacio en el cual podamos charlar de lo que está pasando, de los cambios que vemos, de las cosas que creemos que van a cambiar o que no van a cambiar. Y bueno, como parte de ese ciclo, hoy estamos haciendo un nuevo encuentro. Hoy tenemos, a diferencia de otras veces, 4 expositores, así que los voy a estar corriendo un poco más con el tiempo. Les agradezco a los 4 que estén conectados, que hayan participado, que hayan armado una presentación para este encuentro. Tenemos 4 personas que van a hablar dentro de la comunicación y la política de temas o de ejes diferentes, lo cual me parece que es enriquecedor para un espacio como este, y que esperemos que también conversen entre ellos en el sentido de que sean temáticas que podamos encontrar esos puntos en común. La idea es arrancar como fueron todas estas charlas, primero hablando un poco de cada uno de estos 10-12 minutos y después una serie de preguntas que el resto de la gente ya puede ir haciendo tanto en el chat de Zoom como en el chat de YouTube. Voy a ir presentando de a uno como para que no se mezcle todo. Tengo primero a Gonzalo, me parece, así que arranco con Gonzalo. Si estamos bien, Gonzalo, para arrancar vos. Obvio, Marcos, de una. Dale. Bueno, Gonzalo, para contar un poco, muchos lo conocen, pero para los que no, es profesor e investigador de la Universidad Católica Argentina. Ahí coordina el posgrado de Comunicación Política, que muchos de los que están acá también lo han hecho o han participado como docentes. Tiene una extensa carrera como consultor político en Argentina, fue docente de distintas universidades, además de la UCA, y fue columnista y es columnista hace poco en Clarín, era un par de meses, sacaste una columna, también Infobae y demás. Y su presentación va a ser Anatomía de la épica, el relato político frente al COVID. Lo dejamos con Gonzalo. Dale, Marcos, me voy a poner el cronómetro para ser responsable con el tiempo, que es, junto a la atención, un bien bastante escaso en estos tiempos. Yo ya igual te controlo. ¿Ahí se ve, Marcos, la presentación? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, voy a galopar un poquito. Como siempre, uno se pasa con las exposiciones, calcula mal el tiempo y ya sé que esto no entra en 12 minutos, así que por ahí me salté unas diapositivas. Después el que la quiera, la que la quiera, obviamente se las paso por mail. Bueno, más que nada la idea era rastrillar un poco, es mi tesis doctoral, yo estoy trabajando el tema del relato político en la socialdemocracia latinoamericana y era jugar un poco con el instrumental teórico, con los casos que estamos viendo alrededor del mundo en el manejo de la crisis. Primero, obviamente, la biblioteca que utilizo yo para, obviamente esto también el que quiera después le paso el paper, para el tema de relato político, la base es Orlando Amo y Virginia García Beadoux. ¿Qué entendemos por relato político? Una palabra está bastante malgastada, digamos, mediáticamente, pero que al fin y al cabo es una técnica comunicacional milenaria, que se utiliza desde el principio de la humanidad para dotar de identidad o de un marco de valores, de unidad, para anular las contradicciones que tiene generalmente una gestión y para brindarle legitimidad también a una gestión. Esto quiere decir, obviamente, que no se tenga que llegar a la fuerza o a la coacción para lograr la obediencia.
En criollo, a lo sencillo, ¿qué es el relato político? Es la novela oficial, es la novela del Poder Ejecutivo, que generalmente enfrente tiene un contrarrelato, y más allá de ese contrarrelato, que las fuerzas que no tienen la suficiente fuerza como para pelearle el sentido común al relato oficial, están los microrrelatos. Pero bueno, en criollo, como vemos ahí la figura de Macron, y ya me voy poniendo en tema, es la novela oficial. ¿Qué funciones tiene un relato? Construir un nosotros social, simplificar la realidad, mover energías sociales, reducir la incertidumbre y ordenar el menú narrativo. A esto me refería con lo de un relato oficial, un contrarrelato y muchos microrelatos. ¿Qué es lo que vimos en este contexto de coronavirus? Más que nada, la tipología que armé fueron 3 tipos de relatos: el relato bélico, el relato mágico y el relato científico. Empiezo con el relato bélico. Ella es Tsai Ing-wen, la primera ministra de Taiwán, que fue una de las tantas que estuvo... Sí, perdón. No, me parece que entró un perro, un sonido de un perro. Hay un perro ahí atrás. Estas consecuencias que se mezcla la esfera privada y la esfera pública. Bueno, Tsai Ing-wen fue una de las líderes que estuvo manejando el tema de todo el repertorio discursivo castrense, toda la utilización simbólica bélica, pero el caso más exponente de esta corriente fue Macron. Macron desde el principio encuadró la crisis, como acá Alberto Fernández lo encuadró desde el guión dicotómico de sanidad o economía, o salud y economía, esta frase que tenía Alberto, de la economía se vuelve, pero de la muerte no. Bueno, Macron encuadró el problema desde estamos en guerra, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial. Francia, esto también lo hizo Merkel, Francia no afronta un desafío tan grande como este. Obviamente eligió todo un repertorio simbólico en torno a esto, se mostró constantemente con las Fuerzas Armadas, como veíamos también en la diapositiva anterior, jugó mucho con la analogía histórica de la resistencia de Gaulle, y generalmente lo que caracterizó a este tipo de relato, el relato bélico, fue el primero, que también era riesgoso, es el tema de los datos fríos, ¿no? De hablar de curvas, de pérdidas, de bajas, todo ese lenguaje que tenemos incorporado en un escenario de guerra. También se utilizó en este caso, ahí también lo muestro a Conte de Italia, y eso obviamente también tiene su riesgo, porque hablar de curvas, hablar de víctimas, hablar de números, sino hablar de historias de vida, no ponerle nombre por ahí a esas pérdidas. Después se buscó lo que Müller, el politólogo Müller generó en la década del 70, que es el efecto bandera, ¿no? Tratar de encolumnar a toda la sociedad detrás de un objetivo común en situación de guerra. La dicotomía absoluta, ¿a qué voy? Que es nosotros contra el invasor, contra el virus invasor, los que están por fuera de esa dicotomía, o los que critican o los que matizan esa dicotomía, están condenados a la marginalidad, a ser un paria. Esto que decíamos de Gaulle, jugar mucho con la memoria de resistencia que está en el ADN francés, por ejemplo, y de cara al futuro, lo peligroso que significa el tema de arrancar con el patriotismo, girar hacia el chauvinismo, que también se vio en el caso de Suecia, con la solución sueca, de cómo los suecos querían incorporar su propia solución, que era esta especie de inmunidad de rebaño, y que también a través del chauvinismo de los suecos tenemos la solución posta, tenemos la solución correcta, y también cómo es el límite para controlar del chauvinismo a la xenofobia. Me parece que también son los riesgos que tenían este relato bélico. Analogías castrenses también utilizó mucho Pedro Sánchez: guerra, posguerra, enemigo mortal, vencer, primera línea, trincheras, por nombrar algunas. Relato mágico, el segundo, que obviamente acá está el club de de Trump, Bolsonaro, Duterte, Víctor Orbán, Andrés Manuel López Obrador, por citar algunos, que es este tema de el líder es la solución, ¿no? Que aparte de este tema de sintetizar y de concentrar todo en el liderazgo presidencial, que no acude o que relativiza mucho la opinión de los científicos y de los médicos, si hay algo que caracterizó también a estos casos, Boris Johnson, Bolsonaro y Trump fueron 3 ejemplos. Boris Johnson después cambió, pero fue la subestimación o el negacionismo al principio del coronavirus. Por otro lado, también lo que caracteriza esto, en vez del efecto bandera, es el blame game, el juego de culpas. O sea, se ve lo que está pasando con el coronavirus a través del lente electoral, pensando no solamente en el calendario electoral que tiene Estados Unidos, sino también en el caso de Boris Johnson o en el caso de Bolsonaro. Se decodifica lo que está pasando no en términos sanitarios,
sino en términos estrictamente electorales. Se piensa todo en costo-beneficio en relación a oficialismo y oposición. El tema de estigmatización, acá sí se vio bien claro el tema de Estados Unidos, que también fue utilizado en su guerra comercial con China, el tema del virus chino, la relativización del conocimiento científico, el paternalismo selectivo, ¿no? Soy un pater, pero nada más para mis votantes. Para todos los que están cerca de mi imaginario, soy un pater, para los otros exijo responsabilidad. Esto lo hizo Rodrigo Duterte, el primer ministro de Filipinas, muy claro. Expectativas ambiciosas, sin ningún sustento empírico, de construir horizontes de que en 3 meses esto va a ser historia, en 3 meses ya va a estar reactivada la economía, y el riesgo o el futuro de crisis, lo que Ismael Crespo dice, crisis de sombra alargada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un gap importante entre el cierre operativo y el cierre político. Después de que termine la crisis sanitaria, van a seguir cayendo, digamos, las piedras sobre el manejo político que tuvo la crisis. O sea, los liderazgos estos van a tener que seguir pagando el precio del mal manejo de la crisis. Liderazgos tan desafiantes como contraproducentes, ese es el caso de Trump ejemplar, de que fue una fábrica de mascarillas y no utilizó mascarillas, tuvieron que tirar todas las mascarillas porque probablemente se le había escapado la saliva a Trump. El tema del negacionismo, el tema de la frivolidad, acá Bolsonaro en un jet ski, cuando ya Brasil estaba llegando a los 10.000 muertos, o el tema de la sobreactuación, ¿no? Como el liderazgo populista en estos casos comunicacionalmente va hacia los extremos. Relato científico, el tercero, este es Andrew Cuomo, el gobernador del estado de Nueva York. Acá hay un videito, después lo pueden ver, de cómo incorporó a todo lo que son los médicos y a los científicos a la toma de decisiones, al igual que Alberto Fernández. Algo que caracterizó mucho este relato es el realismo. Ahí pasaba Merkel, ahora Mette Frederiksen, que es la primera ministra de Dinamarca, dos líderes que se manejaron muy pegado al realismo, a lo que estaba pasando, a los acontecimientos, el apoyo científico, el incrementalismo, de ir tomando decisiones graduales y que siempre se puede retroceder, el consenso transversal, no solamente con la oposición, sino también con los medios, con los sindicatos, con los empresarios, el encuadre sanitario que decíamos de Alberto, por ejemplo, o de Horacio Rodríguez Larreta, por sobre el económico, y el equilibrio entre piezas comunicacionales verticales, que intentan generar autoridad, pero también horizontales que intentan generar empatía o cercanía, como la de Merkel en un supermercado comprando un par de vinos y de champán para pasar la cuarentena. A contrario de los líderes del relato mágico, acá sí se genera pedagogía, la función de las imágenes de lo que hay que hacer, la función pedagógica del líder. Bueno, acá el caso del viceprimer ministro, que por ahí no fue un ejemplo muy claro de pedagogía, pero Bélgica, de hecho, tampoco tuvo un buen manejo de la crisis. La primera ministra de Bélgica tuvo serios problemas con todo el equipo de sanidad. La cohesión, obviamente, entre la oposición y atrás entre los científicos, esto que decíamos, la cohesión transversal. Bueno, este es un muy buen spot que hicieron en Uruguay, entre el oficialismo y la oposición. No tengo tiempo, así que después, obviamente, los que le pase la presentación lo van a poder ver tranquilo, pero se muestra tanto a Martínez como a la calle Pou, como a todos los referentes principales del arco político de Uruguay, trabajando en el mismo sentido. Esto decíamos de la simbiosis con los medios, ¿no? De lo que puede ser un trabajo codo a codo con los medios, que no está exento de fricciones, pero sí tener en claro, por ejemplo, el tema de trabajar codo a codo en la comunicación de riesgo, ¿no? Cuáles son las medidas preventivas que tienen que tener la sociedad. El caso contrario es lo que pasó en New York Times o Globo, ¿no? En el caso de Trump o Bolsonaro. El tema de story doing, que me parece que es muy importante, el primer ministro irlandés, el tema de narrar más con hechos que con palabras, que era médico, ya se había tomado la licencia y volvió a trabajar en un turno semanal en un hospital de Dublín. Erna Solberg, la primera ministra de Noruega, que en marzo llegó a entender un poco el problema que estaban teniendo los padres con los hijos, que les preguntaban por qué no iban a la escuela o al jardín, y organizó una conferencia de prensa para niños. Y bueno, a los datos me remito, uno de los tantos estudios de opinión pública que se hizo, que cómo funcionó el relato por ahí en una escala, si tenemos que armar, por ejemplo, si contamos la opinión pública, la imagen política de los presidentes, lo que más funcionó fue el relato científico, en segundo nivel el relato bélico, y en tercer nivel, que hasta incluso cayeron entre febrero y abril los líderes del relato mágico.
un breve resumen de esto que vimos. Estas son las 5 variables que trabajo yo generalmente para enhebrar un relato: trama, guión dicotómico, repertorio simbólico, valores y etos del líder o de la líder, relato bélico, relato mágico, relato científico. Ahí está un poco sintetizado lo que vimos recién a través de imágenes. Me pasé un minuto, creo. Vi que estabas corriendo, por eso no te quise interrumpir. Muy, muy bueno de tiempo y de exposición. Ahí saco la pantalla. Agradecerte. Bueno, no sé, yo por las dudas ahí paso después mail para los que quieran pedirme redes sociales, los que me quieran pedir obviamente después la presentación o cualquier cosa, a su disposición. Dale. Y saco la pantalla. Perfecto. Muchas gracias por la presentación. Ahora hay varias preguntas para hacerte, pero serán al final de la charla. Seguimos con el próximo. Yo tengo acá a Emanuel, así que sigo con Emanuel. Emanuel Pajés, también muchos lo conocen, es licenciado en Comunicación Social, especializado en audio y periodismo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es director ejecutivo de Emanuel Pajés y Asociados, docente universitario, entrenador de oratoria. Y hoy nos va a hablar de publicidad social en tiempos de pandemia. Así que seguimos ya no con el relato, sino con la publicidad. ¿Tenés ahí para compartir, Emanuel? Tengo. Gracias, perfecto. Marcos. Voy a intentar adaptar. Ahí estamos. Perfecto. ¿Se ve, no? Sí, sí. Ahí está. Bueno, antes que todo, muchas gracias a SACOP por la oportunidad de compartir algunas reflexiones y también, bueno, aprovechar la oportunidad para felicitarlos por la movida, por este ciclo de charlas que viene siendo muy interesante, más que nada porque todos aprendemos de todos y en esta oportunidad, bueno, tengo el placer de compartir con Sandra, con Gastón y con Gonzalo, que seguramente tenemos muchos puntos en común. Voy a tratar de ser un poquito más rápido en esta presentación, así no me extiendo. 10 minutos, ¿no, Marcos? 10, 12, como el máximo. Como máximo, bueno, perfecto. Arrancamos. Bueno, el tema por ahí muy específico dentro del espectro de lo que es la publicidad, se diferencia de la comercial, de la política, de la institucional, y en este caso, bueno, el contexto evidentemente lo exige. Es un tiempo muy interesante para analizarlo, básicamente porque no solo que exige el compromiso de la humanidad, sino también con la ciudadanía, por y para la ciudadanía. ¿Y por qué es interesante analizar el tema de la publicidad social como también algo sobresaliente? Básicamente porque estamos pasando por un momento histórico, porque es la primera vez que a nivel internacional, a nivel mundial, hay una pandemia con tanto nivel de desarrollo infocomunicacional, con tanta tecnología a disposición, tantos medios, redes, aplicaciones de mensajería que hacen que la comunicación y la publicidad en este caso se estimule y se potencie. Concepto, como para hacer una pequeña digresión. El concepto de publicidad social básicamente es poner las herramientas de la publicidad al servicio de temas de utilidad pública que sean alejados de lo comercial. Esto se sobreentiende, pero me parecía interesante porque a veces cuando uno menciona lo que es la publicidad o algunos mencionan alguna diferenciación con la propaganda, acá lo que hablamos es de comunicación publicitaria. Y comunicación publicitaria específicamente de bien público. ¿Qué características tiene? Es aceleradora del cambio social, básicamente de comportamientos y actitudes. Y vaya si lo fue todo lo que aconteció en estos casi 3 meses. Y es de largo plazo, excede un tiempo específico, no es para por ejemplo, en lo comercial se busca la venta inmediata, la compra. En este caso la publicidad social tiene largo alcance, no solamente va a ser algo que tenga incidencia en este tiempo de pandemia, sino que
evidentemente va a servir y va a quedar, digamos, como un antecedente para de acá en adelante. ¿Qué tipo de tono comunicacional se ha observado tanto a nivel nacional, a nivel local y a nivel internacional? Bueno, informativo, pedagógico y muchas veces emocional. Y cuando decimos de emocional, con las aristas del miedo, del temor, generar confianza, credibilidad, empatía. Y evidentemente, cuando hablamos de temor, porque evidentemente, valga la redundancia, el miedo y el temor es un motor persuasivo en sí mismo en la comunicación de crisis y de riesgo. ¿Qué estilos discursivos son los que hemos observado a lo largo de estos casi 90 días, 3 meses? Un estilo, en términos también teóricos, utilizando la fuerza suasoria de la publicidad, pero más preponderantemente el estilo disuasivo. Un ejemplo concreto: no llevarse las manos a la cara, no tocarse los ojos, y ese estilo, evidentemente, para evitar que hagamos acciones que primero pongamos en riesgo nuestra propia salud y después la de nuestro entorno cercano. Les decía que lo que se observa es una confluencia de esfuerzos comunicacionales como nunca antes. Acá hay algunos ejemplos: el Estado Nacional, todos los estados provinciales, municipales, comunales, las empresas privadas, los organismos del tercer sector, con lo cual vemos que en esta época de sobreinformación todas apuntaban a un solo objetivo. Entonces, de repente, 23 provincias, Capital Federal, todas las obras sociales, las entidades gremiales, empresas privadas locales e internacionales, los medios de comunicación, como bien recién señalaba Gonzalo, todos, de alguna manera, había una cohesión, básicamente teniendo un par de objetivos, que el preponderante o el objetivo general era contribuir a preservar la salud, en este caso de los argentinos, y disminuir los contagios por el COVID. Y los objetivos más específicos tenían que ver con concientizar a la ciudadanía, con mensaje de alerta sobre los riesgos, y también, como una cuestión no menos importante para señalar, es que se fomentaba una imagen institucional de fortaleza y de control, al menos desde el Estado Nacional, y de ahí hacia toda la plana de los poderes ejecutivos, tanto locales como provinciales. Ejemplos son varios. Por ejemplo, empresas unicornios como Mercado Libre se vieron obligadas o tomaron la iniciativa de su dimensión simbólica, tener que transformarla. Entonces ese logotipo en el cual están las manos estrechándose, en esta oportunidad se transformaron en 2 codos y con un color afín a la Argentina. Reflexiones tenemos varias al respecto, porque publicidades se vieron un montón. Ahora quizás hay una menor cantidad de ellas, y el principal desafío es ver de qué manera se sostienen las acciones preventivas. Tenemos muchísimas preguntas, no hay una respuesta única, es decir, faltan respuestas. Si es una instancia definitiva o una transición, no lo sabemos. Si el mundo será igual que antes, evidentemente no será igual. Todos aquellos que pasamos en alguna menor o mayor medida de confinamiento, nuestra vida cotidiana se vio transformada, y hay algunas reflexiones que dicen que, bueno, en estos meses se dio un salto o un avance en términos de comunicación y de implementación de prácticas virtuales como no se venían dando en el último tiempo, los últimos 2-3 años. Y la política se ha visto más colaborativa, es una pregunta. Hoy podríamos decir que sí,
una imagen como la que compartía Gonzalo en su presentación del presidente junto a, digamos, el líder de la oposición, o al menos uno de los líderes, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hace 5 meses atrás, esa foto era impensada. Y hoy que estén todos confluyendo o tratando de tomar acciones coordinadas, bueno, eso también es un indicio. 2 cuestiones no menos importantes: aprendizaje colectivo y responsabilidad individual. De todo esto seguramente aprendimos, por lo menos, a cómo se tiene que usar el barbijo, a cómo nos tenemos que higienizar las manos, que el distanciamiento social tiene un fin básicamente para cuidar hacia los demás en caso de que uno sea portador, y la responsabilidad individual que todo eso implica. Como cierre y como corolario de este rápido repaso, más allá de críticas que puedan llegar a haber, es un momento de aprendizaje, de hacernos muchísimas preguntas. Eso nos sirve, y de avanzar hacia acciones que estimulen justamente esto último que decía: conciencia colectiva y responsabilidad individual. La dejo acá. Perfecto. Y seguramente alguna que otra pregunta podrá hacer al final. Ahora, gracias. Si quieran ir preguntando, ya está abierto para que quien quiera hacer preguntas pueda en el chat de Zoom o en el chat de YouTube, así que ya está abierto para después, al final, unificar todas las preguntas y conversar un poco. Continuamos entonces con Gastón, felicitando a Emanuel por la presentación de recién. Gastón es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Es especialista en la ejecución y diseño de estrategias de vinculación, relacionamiento y comunicación. Es director de Asuntos Públicos y Comunicación Política de SocialGov y socio fundador de Gov School, un espacio de GovTech orientado a conectar gobiernos con TICs. Gonzalo nos va a hablar justamente, va a ser el más moderno de todos, hablándonos de tecnología y un poco cómo las nuevas tecnologías se suman a los gobiernos. Su charla está titulada "La tecnología ya no es una opción para los gobiernos". Así que, Gonzalo, si querés ya compartir. Arrancá vos, Gogo, porque te está diciendo Gonzalo, así que arrancá, Gogo. Yo te espero. De nuevo, Mazari Copes, acá voy de nuevo. Mirá que no me cuesta hablar, así que Marcos, voy yo de nuevo, no tengo problema. No, salvo que quieras hablar de tecnología vos también. Puede, ¿cómo no? Gran personal. Che, muchísimo. No me empecé a computar los minutos ahora, lo único. No. Los chistes no valen como parte de la charla. Bueno, gracias a todos. Gracias a Zacope. Traté de ser muy breve los agradecimientos. La verdad que es genial estar acá con ustedes. Gente que además de ser amiga, que la respeto mucho. Bueno, algunos los conozco personalmente, otros no, como el caso de Gogo. Me van a ver acercándome mucho porque tengo un iPad a 1 metro, que es el que está transmitiendo, así que si por ahí me ven que tapo la cámara, es porque voy a compartir. Y voy a tratar ahora mismo. Avísenme si ya están viendo. ¿Sí? Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, lo voy a estar pasando igual que Gogo, como si fuera un PDF. Básicamente lo que les voy a mostrar es lo que venimos trabajando con un grupo hace ya más de un año que tiene que ver con esto, ¿no? Comenzamos con lo que es justamente la vinculación entre gobiernos y tecnología, porque empezamos a encontrar de que había un gap fuerte, no podíamos explicar qué. Al principio van a ver que vamos a tratar, o voy a tratar de darles un poco del marco teórico de qué nos llevó hasta arribar a alguna conclusión práctica, así que quédense tranquilos y si se van aburriendo, que al final por lo menos vamos a llegar a un punto. Lo primero es destruir el título que usé para esta charla, que es gobierno, parecería que fuera versus tecnología, o diciendo que los gobiernos ya no tienen más opción. La realidad es que esta opción nunca existió. ¿A qué me refiero? Nunca hubo una dicotomía gobierno-tecnología, digo, desde que la institución gobierno es tal, desde que existen como tal, toda forma de gobierno, toda forma de ordenamiento social siempre ha echado mano de la tecnología para, digamos, reproducir, incrementar o reproducir el poder. O sea, la tecnología y el gobierno realmente siempre fueron de la mano, en cualquiera de sus fases. Pasa que hoy
entendemos la tecnología desde nuestro lugar, desde nuestro contexto histórico, en el cual pensamos que la tecnología se refiere exclusivamente a lo digital, y a eso es un poco a lo que quiero llegar. Pero la realidad es que nunca hubo opción, siempre fue una relación, y esa es la base de la presentación que hoy quiero hacerles para ustedes. Avísenme si voy muy rápido, que es un problema que tengo. Esto es concretamente donde nosotros, donde ahora en esta charla me pretendo plantear. Es esta relación, este vínculo. ¿En qué consistió? Por supuesto, ¿en qué consiste hoy? Que es el marco, lo que creemos que estamos viviendo, con todos los problemas que hay entre esta falta de articulación, entre esta promesa de la tecnología, pero por otro lado nos encontramos con un contexto donde parece que la tecnología es la única que tiene las respuestas, pero en base a lo que propone ASACOP con esta charla, la idea hoy es pensar en qué va a consistir este vínculo. Y esto es lo interesante, y al menos lo divertido, tratar de imaginarnos hoy, che, ¿de qué se trata esto que viene? ¿Para dónde van y qué hacer? Porque la realidad es que todos lo estamos viendo, no estoy hablando de ningún país en particular, en América Latina, pero también en el resto de los continentes, la verdad que es raro encontrar un gobierno que esté cómodo con el uso de la tecnología, gobierno entendido en términos, si se quiere, democráticos, o en términos occidentales. Hay algunos gobiernos que hacen un uso porque tienen una experiencia, tienen otro camino andado, y la verdad que un poco lo que estamos tratando de hacer es encontrar cuáles son esos parámetros y tratar de ver si los podemos implementar en los gobiernos latinoamericanos al menos, y especialmente en las agendas subnacionales. ¿Sí? Esto voy a ir más adelante. La vinculación es esta, y siempre va a tener un tercer elemento, que es lo que planteamos que es la base de todo, que es tecnología por un lado, tomándola como herramienta, el gobierno como el articulador, el decisor de alguna manera, el que pone el contexto y el marco de la tecnología, pero lo más importante y la frutilla del postre y lo que cambia el juego totalmente es el ciudadano, es al final sobre dónde se aplican estos cambios tecnológicos que nos vienen trayendo hoy de una manera totalmente apresurada por este contexto que estamos viviendo. Pero este es vamos a decir, el trío clásico, ¿no? Gobierno, tecnología, ciudadanos, que es una relación que se mantuvo de una manera, o de lo que yo llamo un modelo clásico, durante gran parte de la historia de la humanidad, donde dependiendo de que ha habido saltos tecnológicos enormes y gigantes, pero las relaciones, los vínculos han sido muy similares hasta hace unos pocos años. Y cuando digo pocos años, no estoy hablando mucho más de, pongamos, si quieren, como punto o como puntapié del cambio, la aparición de la primera computadora post Segunda Guerra Mundial, pero en verdad yo creo que tenemos que concentrarnos más en la masificación de esta tecnología y cómo esto giró la relación. Esto es lo que les digo como modelo clásico. Básicamente es tecnología y gobierno, donde, si ustedes se fijan, abajo hay un recuadro que pongo como confianza administrada. ¿A qué me refiero con esto? La confianza en la tecnología era a través del gobierno, porque el vínculo, el articulador, quien arbitraba el uso y la licencia de la tecnología, era el gobierno, ¿sí? En cualquiera de sus formas, pero siempre cualquier tipo de tecnología que ustedes estén pensando, desde la más rudimentaria, o si se quiere podemos empezar desde la máquina de vapor hasta acá, todo tipo de tecnología siempre estuvo regulado por un marco que estaba dado por una unidad de gobierno, por un Estado que ponía las reglas, que establecía cuáles eran los criterios de acceso. Por tanto, la confianza del ciudadano y la experiencia del ciudadano estaba dado por un marco preestablecido por el gobierno. El modelo de alianza cambia, y es lo que les digo, justamente con la aparición de esto, y acá ya empiezo a hablar de tecnología digital. Si ustedes se fijan, la esfera del ciudadano pasa a estar, y la alianza pasa a estar conformada con la tecnología. Y la unidad, digamos, institucional, el gobierno, queda del otro lado. Es decir, el vínculo del ciudadano es directo con la tecnología digital, lo que estamos viviendo todos nosotros todo este tiempo. ¿Sí? El vínculo con la nueva tecnología ya no necesita un intermediario, lo tengo al alcance de la mano. Los criterios de accesibilidad están dados por la experiencia que tiene el usuario, que yo le digo el usuario ciudadano, que ahora le vamos a poner otro nombre más complicado si se quiere, pero no por regulaciones, ¿sí? Entonces abajo, fíjense que vuelvo otra vez sobre este balancín de la confianza que antes estaba del lado del gobierno, estaba de este lado de la presentación, ahora está de este lado, y yo la denomino confianza para quienes estén en el tema de tecnología, UX significa la experiencia del usuario, User Experience. Entonces, empieza a cambiar este modelo, decir, pará, entonces empieza a haber un gap, una brecha que tiene que ver con a dónde está la confianza. Y esa brecha empieza a bajar muchísimo la confianza en las decisiones de las instituciones tradicionales, pesadas, con regulaciones,
con un montón de criterios y de pasos, y por otro lado una tecnología que parece que viene a traer soluciones rápidas, sencillas, y donde antes se requería un montón de trámites y un montón de pasos y un montón de trabas, ahora con 3 o 4 cositas parece que logramos avanzar. Para esto traigo un ejemplo muy obvio y muy básico, pero para poder graficar cómo se hace user experience, traigo el modelo actual, traigo el caso del gobierno de la ciudad. Si hay alguien del gobierno de la ciudad, no lo tomen a mal, esto está tomado desde la web de Ciudad del día de ayer, revisé de que siguiese siendo los mismos criterios, los mismos certificados, y hasta ayer esto era así, con el caso paradigmático en todo el mundo que es Uber, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si un ciudadano quiere acceder, suponiendo que en Ciudad de Buenos Aires, y también tomando una cuestión, Ciudad de Buenos Aires probablemente sea uno de los gobiernos, digamos, más avanzados en todo lo que es digitalización de trámites y demás, al menos de Argentina, y aún así quiero graficar esto para que quede bien marcado de qué es lo que estoy hablando. Acá estamos hablando de qué pasaría si una persona quiere acceder, suponiendo que se abriese el servicio de taxis en la Ciudad de Buenos Aires y quisiera ser propietario de una licencia. En este caso, todo esto está hecho porque no hay, lo que se están haciendo son transferencias, esto es cómo se transfiere una licencia de un propietario a otro, ¿sí? Porque no están habilitando nuevas. Y por el otro lado, Uber, es decir, la misma persona con intenciones de generar algún ingreso a partir de la prestación de un servicio similar. No quiero entrar mucho en la discusión de Uber y taxi, pero lo que quiero decir es, para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y uno empezar la transferencia de un privado a otro privado de una licencia, se necesitan 18 certificados, hay que interactuar con 14 dependencias a lo largo de todo el proceso, dependencias que tienen que ver adentro del gobierno de la ciudad, como también dependencias nacionales, 13 pasos y documentos para poder habilitar un chofer. Esto es, además de los 18 certificados y además de interacción con estas dependencias, hay que hacer 13 pasos más y generar más certificados y más documentos. Y el turno para que a mí me pueda analizar mi caso se está dando por la terminación de mi DNI, corresponde a un mes específico, con lo cual en cierto mes yo voy a tener la oportunidad de generar este cambio y poder presentarme para este servicio. Por el otro lado, se da vuelta al mismo ciudadano y va a Uber. Cuando va a Uber, básicamente es una aplicación, son 4 pasos, 4 certificados, los 365 días del año, las 24 horas. No estoy vendiendo Uber, no estoy diciendo que Uber sea lo que existe, lo que quiero marcar simplemente son la realidad donde estamos hoy. Sin contar de que en Ciudad de Buenos Aires Uber no puede funcionar, pero si yo ahora abro mi aplicación y pido un Uber, probablemente en 10 minutos tenga un Uber debajo de la puerta de mi edificio. Entonces, digo, este es el mundo donde estamos viviendo, este es el modelo, digamos, de tecnología, pero tiene que ver con un cambio en el ciudadano, y esto es allá donde me quiero enfocar. ¿Qué es esto, no? Que esta es la carrera que empezó. ¿Por qué digo que tenemos que conocer al ciudadano, conocerlo, comprenderlo y qué lo motiva? Esto no es nada nuevo, o sea, y más los que venimos de comunicación política, todos sabemos que tenemos que conocer al ciudadano, comprenderlo, qué lo motiva, para en base a eso poder hacer una propuesta efectiva o de valor real. Lo nuevo es que este ciudadano entró en una vorágine que está marcada justamente por el marco tecnológico de cambio permanente, cambio, 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 y estos cambios, un poco esto no sé si ahí se alcanza a ver. ¿Ustedes ven bien ahí? Sí. Sí. Perfecto. Bien, perfecto. Lo que traté de armar es una nube muy rápida, pero lo que quiero decir es que las ciudades están cambiando porque los ciudadanos cambiaron. Yo los invito a que pensemos todos a que si podemos realmente pensar que la palabra ciudadano implica exactamente lo mismo hace 5 años atrás que hoy, 5 años nada más atrás que hoy, y cuando digo 5 años atrás voy a poner de vuelta la aparición de otra aplicación, si se quiere, que cambió todo, y un conjunto. Después vienen las nubes de aplicaciones que son todas más o menos parecidas. Pero yo recuerdo cuando vi la primera vez un servicio parecido al de Rappi, por nombrar una, o al de Globo, o al que sea. Lo vi fuera del país, lo vi en Estados Unidos, y me acuerdo que cuando lo vi, estaba en un hotel, no lo podía creer. No podía creer lo que acababa de pasar. En el hotel había 2 adolescentes que habían pedido un Uber, un Rappi, ni sé cuál era realmente la empresa, pero vamos a suponer que era un Rappi. Y cuando lo vi, le pregunté al ascensor qué es lo que acababa de ver, y me contaron lo que habían hecho. No lo podía creer realmente, y me pareció que era una cosa revolucionaria. Hoy, cualquiera de nosotros lo toma como algo natural, de que accede rápidamente a una plataforma, entonces cambió la noción, cambiaron los usos. Esto no significa que cambió el ciudadano en tanto derecho, pero sí empezaron a cambiar las costumbres, y sí empieza a cambiar un ciudadano que de a poco empieza a generar lo que dice esta nube, ¿no?
Estas son algunas de los que yo creo al menos que son las principales características. Es decir, hay un ciudadano que se apropia rápidamente, cuando digo se apropia, ¿de qué se apropia? De este cambio tecnológico, lo adopta de una velocidad que no tiene precedentes. Recuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, fue el año que nació Twitter, y parecía que era una cosa que no se terminaba de entender muy bien, y hoy Twitter, que ya es una herramienta que entre comillas va quedando bastante vieja y bastante desactualizada, hoy parece que es indispensable como un canal de comunicación para al menos ciertos sectores como la política. El ciudadano resignifica... Tiempo de ¿Estoy con descuento. tiempo? Y ya van 2 minutos como para llegar. Dale. Deme 2 minutos si puede ser. 2 minutos. 2 minutos. No estoy ni en la mitad. Ya sé, por eso te... Bien, lo que les quiero decir es básicamente voy a pasar todo esto. Les había traído básicamente que empecemos a pensar en la definición que muchos autores hacen. Esto no me voy a meter tampoco, hay una cuestión, Gogo la maneja súper bien, que es justamente la aparición del Homo digitalis. ¿Y qué es lo que lo define? Básicamente yo creo que el Homo digitalis, estamos a mitad de camino con esto. ¿Qué significa? Básicamente se los planteo, es decir, la aparición del dispositivo, lo que logró fue generar más conectividad. Eso nos dio acceso a datos, y a través de los datos que nosotros adquirimos por el dispositivo que se conectaba y los transfería, empezamos a generar cultura. Hace un tiempo atrás yo comencé a pensar de que esto estaba incompleto, que faltaba algo, y propuse y propongo este otro criterio que tiene que ver con el datíboro. La aparición del datíboro es el momento del Homo digitalis, no viene a reemplazarlo, sino lo que yo estoy planteando es que el datíboro es lo que nos define hoy como ciudadanos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos haciendo, estamos en una etapa donde, así como el Homo sapiens tuvo un momento de omnívoro, tuvo un momento donde solamente, hoy tuvo un momento carnívoro, y hoy es lo que es. El Homo digitalis arranca con una fase de datívoro en la cual lo que hace es devorar datos. No hay un gran proceso del dato por la cantidad justamente, pero es una etapa primaria, y el propósito que nos define hoy como sociedad es la transferencia del dato. O sea, lo que nos define hoy es que estamos transfiriendo datos y agregándole pequeñas cuotas de código. No estoy hablando de programación. Estoy hablando de que cuando yo le mando un mensaje a alguien que es significativo para mí, probablemente ese mensaje, por el solo hecho de haberle mandado un meme a una persona o a un grupo o haber elegido un canal, signifique una cosa. Pero si le mando el mismo mensaje a un total desconocido, ese mensaje no significa nada. Eso es lo que me refiero con agregar código. La verdad que tenía muchísimas cosas para decirles, pero les voy a dejar el final y cuáles son las propuestas. Porque la verdad todo esto a qué venía, a que los gobiernos hoy los gobiernos están corriendo de vuelta sin ton ni son a ocupar un montón de herramientas, a diseñar un montón de herramientas, a tomar portales digitales, nuevas aplicaciones, todo. Ahora la tecnología que tuvimos parada durante 4 o 5 años, que estuvimos perdidos, sin mucho rumbo, y el rumbo que teníamos no incluía el análisis del ciudadano, ahora parece que se acelera y sigue dejando al ciudadano de lado. Entonces, básicamente son 4 propuestas, y con esto cierro y les pido 1000 disculpas. Número 1, las instituciones tienen que reformular el vínculo con el ciudadano. Yo sigo creyendo que el datívoro es lo que lo define, es esta transferencia, por tanto, la comunicación política tiene que girar en torno a esto y tratar de ver cómo colabora en la generación de contenido. Crear áreas transversales en la gestión que lideren equipos de transformación institucional, es decir, no puede haber áreas puntuales que, voy a poner un caso puntual, se llamen modernización, por decir algo, y que esté totalmente desconectado con el resto de los procesos de gobierno. Me parece que esto no termina funcionando, no sé lo que me parece, esto está a las claras, está demostrado, al menos en Argentina, que no funciona. El sector privado no puede estar ajeno a estos procesos. Uno de los grandes déficits que tuvimos es que la brecha que hay, no reconocer la brecha de talento que hay entre el sector privado y el sector público, y no generar los espacios para que el sector privado venga y pueda colaborar esa experiencia y compartirla con el público. Y por último, creo que es la más importante y es la base de la propuesta, nosotros creemos justamente estamos tratando de crear comunidades GovTech a lo largo de América, es impulsar la creación de agendas federales sustentables y operativas. ¿Qué significa? Una agenda digital tiene que tener en cuenta todas las unidades de gobierno, especialmente dentro de las unidades subnacionales, a las unidades locales, a los municipios, porque ahí es la primera trinchera, es el primer, digamos, espacio de acción real. 1000 disculpas por haberme pasado. Traté de resumirlo como pude y corriendo. No, igual ahora va a haber oportunidad en las preguntas también para conversar un poco más, y también algunas cosas por ahí que te quedaron afuera, poder charlarlas. Gracias. Gastón, por la exposición. Y bueno, vamos a cerrar ahora con la presencia femenina, con Sandra, la presencia internacional también, porque está en México, está disfrutando del aislamiento mexicano, así que
Sandra, gracias por estar con nosotros. Una pequeña presentación de Sandra: es doctora en Comunicación Social y magíster en Estrategias de Comunicación, es periodista, profesora, investigadora, y es directora del primer Observatorio Internacional de Mujeres Políticas. Dicta seminario de posgrado en numerosas universidades de la región y ha trabajado en campañas electorales y de comunicación de gobierno en varios países de la región. Así que Sandra hoy nos va a hablar de mujeres políticas después de la pandemia. Sandra, todo tuyo. No sé si querés compartir pantalla o va directo vos hablando. No, únicamente voy a dar mi ponencia. Ante todo, muchísimas gracias a SACOP por esta invitación. Para mí es un gran placer compartir con colegas de trayectoria tan relevante esta propuesta. Ustedes no se imaginan qué importante que es estar afuera y que la organización madre, porque ASACO es mi organización madre, me convoque para esta charla. Así que gracias, gracias y muchas gracias. Antes de dar el tema principal por el cual fui convocada, mujeres políticas después de la pandemia, a mí me gustaría hacer una introducción de los tiempos de esta pandemia. Un tiempo anterior a la pandemia, el tiempo de la pandemia propiamente dicho, y luego lo que conocemos como la pospandemia. Para hablar del tiempo anterior de la pandemia, tenemos que irnos a los años 70, cuando la posmodernidad se escapa de la frontera de Estados Unidos y comienza a globalizarse. Estados Unidos abandona el modelo industrial para entrar en otro modelo, el tecnológico, justo en el momento en que Latinoamérica comenzaba con una incipiente industrialización. Los efectos, principalmente en lo político, ya los conocemos, los resquebrajamientos de los partidos políticos, que no es casual. Un segundo elemento que no puedo dejar de indicar en este tiempo anterior a la pandemia es que en el año 1992, Luhmann saca un libro que se llama Riesgo y Sociedad. Y en el año 2000, un colega de él en la Universidad de Rosario dicta un seminario justamente sobre tiempo y riesgo. Es decir, que nosotros ya en el año 2000, los científicos sociales, los científicos de la biología y demás ciencias, estábamos al tanto de que esta pandemia, estos riesgos lo íbamos a tener. Sin embargo, nuestras investigaciones duermen o en las universidades o en los despachos de los gobiernos. Nadie quiso planificar sabiendo que esto iba a pasar. Ese es el primer tiempo, el tiempo anterior a la pandemia. Sobre la pandemia propiamente dicha, veamos estos tiempos. La estrategia global que se llevó a lo local fue la estrategia del miedo. No se comunicó con, bueno, vos sos responsable y en la medida que vos te cuidás al otro. Se comunicó específicamente a través de la estrategia del miedo. Es decir, apuntaron a la pulsión de muerte. Así se vendió este virus. Por eso el aislamiento. Sandra, me parece que se trabó. Sí, me parece que quedó congelada. Nadie la escucha, ¿no? No. No, sí, fue ella. Tenía miedo de ser yo, pero no. Es ella. Ahí le escribimos para ver si se puede reconectar y seguir. Mientras tanto, si quieren, arrancamos con algunas preguntas. A ver si en un minuto no se conecta, como para ver que... A ver. Sí, arranco con algunas preguntas que ya fueron llegando para los que ya expusieron, a ver si la volvemos a conectar a Sandra mientras tanto. La idea es repasar un poco algunas que ya llegaron. Los que quieran seguir mandando, manden, que estamos abiertos a recibir lo que vaya apareciendo. Voy a arrancar con las mías, un poco siendo egoísta, para después juntar todas las que van llegando. Ahí está Sandra, creo. ¿Está?
Y ahí Hola, apareció- Sandra. ¿Estás? Sí. ¿Me escuchan bien? Ahí te Sí. escuchamos. Perfecto. Bueno, Estabas entonces, hablando del miedo. Se quedó trabado cuando estabas hablando del miedo y las estrategias. acá se nos cortó, les pido disculpas. No hay problema. La estrategia del miedo, que de alguna forma puso a la gente al cuidado total, en el aislamiento total y a acatarlo. La estrategia apuntó a la pulsión de muerte. ¿Quién no lo va a tomar? Y por el otro lado, la infodemia, que tuvo un efecto totalmente negativo sobre los ciudadanos, porque el ciudadano no podía reconocer cuál era el discurso verdadero y cuál era el discurso falso. Por ejemplo, un día nos aparecía que ya estaba la vacuna, entonces todo el mundo se hacía eco de esa promesa cuasi divina. El efecto de la fragmentación, el aislamiento trajo mucha fragmentación, el hombre se reduce a su unidad más básica, que es la familia, y pone todo en la familia. Sin embargo, hay un tiempo a venir que es anunciado, que es reconocido, pero no tenemos certeza, no sabemos cuándo llega ese tiempo, no sabemos cuándo nos sacan de esto. Y comienzan a aparecer términos como la normalidad administrada. Y lo que va a ser después la pospandemia, que ya se anuncian las otras pandemias que vamos a asistir. La pandemia de la hambruna, se sobreentiende que 850 millones de personas en el mundo van a padecer hambre. La pandemia económica, la pandemia de la falta de trabajo y la pandemia de la violencia de las mujeres. Dicho esto, entonces sí, quiero contarles cómo esta mujer política se prepara para los tiempos de la pospandemia. Ustedes saben que en el año 2016, tras las elecciones de Estados Unidos y los efectos que dejó las elecciones en mi análisis, decidimos fundar el Observatorio Mundial de Mujeres Políticas. El observatorio tiene como objetivo la capacitación y la formación de las mujeres en el ejercicio del poder, más allá de sus roles y funciones. Pero para hacer semejante organización fue necesario recorrer Argentina, la América toda y parte de Europa. Haciendo entrevistas, llegamos a hacer más de 3.000 entrevistas a mujeres de la política, algunas muy conocidas y otras totalmente desconocidas, pero todas, y desde cualquier expresión política o partidaria, todas coincidían en algo, en la necesidad que tenemos de un cambio de praxis política, es decir, un cambio de paradigma. Y cuando hablo de cambio de paradigma, no estoy hablando de un paradigma en contra de o a favor de. Estoy hablando de un paradigma que nace de ese aprendizaje, ese nuevo viejo aprendizaje, de esas mujeres que ejercieron el poder, pero al mismo tiempo de esas mujeres que ese ejercicio del poder le fue postergado o prohibido. De ese paradigma estoy hablando. Con esas mujeres no solamente pudimos hablar de este paradigma, que estoy segura está en consolidación, es un paradigma que viene y ya dentro de la pandemia ya fue ejercitado. Con esas mujeres hablamos cada una de las problemáticas que tienen como mujeres políticas y pudimos identificar que esas problemáticas políticas están atravesadas por los diferentes rostros de la violencia. Violencia económica, social, política, racista, sexista, llegando a las violencias más extremas como son los feminicidios. Y acá digo una cosita muy chiquitita. Nosotros desde el observatorio tuvimos lamentablemente que acuñar un concepto. El concepto de feminicidios políticos, porque no solamente nos matan por ser mujeres, sino por ser mujeres políticas. Justo en el momento en donde la mujer, como nunca antes en la historia, tiene un protagonismo en el espacio político como nunca antes se vio.
Prueba de ello es que nuestro país, con 5 países más de Latinoamérica, ya han sancionado y ejercido la ley de paridad de género. Importantísimo. Pero en la medida que la mujer crece, nos crecen los femicidios, es una relación directa. Nosotros en abril vimos que de los 153 países que hay en el mundo, solo 10 países están gobernados por mujeres. En abril, los medios de comunicación anunciaban que 7 mujeres de Europa y de Asia habían sido líderes eficaces a la pandemia. Me estoy refiriendo a la canciller de Alemania, me estoy refiriendo a la premier de Islandia, Noruega, Finlandia y Taiwán. Esas mujeres no hicieron otra cosa que planificar, dar una respuesta certera de lo que iba a pasar, no prometieron más. Trabajaron con los más preocupados de esta pandemia, los niños, como lo hizo la presidenta de Noruega, que el compañero nombró. ¿Por qué trabajó con los niños? Los niños querían saber de qué se trataba. Ella les explicó pedagógicamente de qué se trataba esta pandemia, pero los chicos fueron fundamentales para el cuidado de sus papis y de sus abuelos. Fueron reproductores de ese discurso, la mejor estrategia. O la presidenta de Finlandia que dijo, no hay que bajar la curva, hay que aplastarla, hay que eliminarla. ¿Y qué hicieron? Test, más test, más test. Hicieron prevención. Ahí la infodemia no funcionó, porque estas mujeres informaron con certeza, con conocimiento. Estas mujeres se transformaron en líderes. El caso de Merkel, nosotros veíamos ya en el 2019 cómo iba cayendo su imagen. Bueno, toda esta planificación que usó para la pandemia levantó su imagen y la pone en el lugar de los líderes más relevantes del mundo. Entonces, ¿la mujer está construyendo un nuevo paradigma? Sí. COVID-19 aceleró los tiempos del nuevo paradigma a venir? Sí. ¿La mujer tiene una nueva forma de liderazgo? Sí. ¿Y cuál es? El liderazgo colmena. La mujer trabaja con otra mujer, y esto lo vemos en los parlamentos, trabaja por el proyecto. El proyecto es más importante que las expresiones políticas, las expresiones partidarias. Primero el proyecto, porque el proyecto no es para la mujer política, es para la ciudadanía. Y el liderazgo que viene es un liderazgo horizontal, un liderazgo de colmena, un liderazgo que va a estar de la mano de la ciudadanía, porque convengamos que después de esta pandemia, la ciudadanía va a necesitar de un nuevo modelo de comunicación política. El último modelo de comunicación política del pasado fue en el 2019. Las campañas que vamos a tener próximamente en Bolivia y en República Dominicana ya están trabajando con nuevas estrategias, en donde el protagonismo del ciudadano es fundamental para el político. El político va a tener que ir de la mano del ciudadano. El ciudadano quiere saber qué van a hacer con su salud, qué van a hacer con la educación, qué van a hacer con su trabajo. El ciudadano va a ser parte. Y sobre todo, el indeciso, que es a donde siempre nosotros enfocamos, porque finalmente son los que definen las elecciones. Entonces, la mujer en este nuevo paradigma no solamente está construyendo un nuevo paradigma, sino también un nuevo modelo de comunicación. Bueno, queda mucho por decir, pero no quiero ser abusiva de los minutos. No, te iba a decir que quedaba un minutito más, pero lo cerraste justo. Muchas gracias, Sandra. Muchas Con corte y todo, nos pudimos extender más allá de eso. Bueno, gracias a los 4 por cada una de las exposiciones, por las diferentes miradas, digamos, de cada uno. Nos tocó hoy repasar desde publicidad social, discurso, tecnología y la mujer y la política. Así que las preguntas van a ser un poco variadas porque nos une el COVID, digamos, pero los temas van para distintos lugares. Primero quiero arrancar con una pregunta general a los 4, que tiene que ver justamente con esto, de la temática que ustedes hablaron y fueron
tocando cada uno de distinta manera, ¿cuánto sienten que va a cambiar esta pandemia? Digo, en particular de Gastón, ¿cómo siente que se va a repensar? Digo, había un proceso anterior ya de la tecnología, la relación de gobierno, tecnología y ciudadanos. Bueno, la pandemia eso va a ser un proceso que lo va a acelerar, lo va a retroceder, lo va a mantener igual. Lo mismo lo que decía Sandra de, bueno, la mujer y este nuevo paradigma de liderazgo. Bueno, lo va a acelerar la pandemia, lo va a retrasar, va a seguir siendo el mismo proceso, lo mismo la publicidad social y idea de unir a distintos actores. Lo mismo si hay algo en el discurso político que va a cambiar o que ya no va a poder volver atrás después de esta pandemia. Cortito cada uno para tener un punto y después nos metemos en preguntas puntuales. El que quiera arrancar. ¿Voy? Sí, vaya nomás. A ver, sí, yo creo que va a cambiar. Yo pienso que el COVID no va a cambiar la historia, sino que la va a acelerar, ¿no? Procesos que hubiesen llevado 2 o 3 años se van a comprimir en estos 3 o 4 meses. Algunos de esos procesos, por ejemplo, en lo discursivo que recién vos lo decías, me parece que el confinamiento, y ahí está, por ejemplo, el otro día veía que lo recomiendo, Data Report, que es una página que tiene muy buenas, tiene métricas digitales de todo el mundo, y lo que ves ahí obviamente que aumenta exponencialmente la cantidad de usuarios, por ejemplo, en las redes sociales, y eso impacta en el tema de que sigue avanzando, digamos, la gramática del ciberespacio, los emojis, los GIFs, los memes, el discurso más telegráfico que el discurso de largo aliento por ahí que estamos acostumbrando. Me parece que ahí hay un cambio de paradigma que, insisto, no es que cambia, sino que se intensificó en estos 2 o 3 meses. Y otra cosa que me parece importante y que está dentro de lo que son las narrativas políticas es el tema de esta cultura. Si antes era visual, ahora creo que es una cultura hipervisual. Y esto también hay que sacarse un poco la presión de creer que la fotografía o lo audiovisual es lo frívolo y los discursos son lo largo y lo profundo. Las imágenes son atajos mentales, sirven para simplificar un montón la interpretación de la realidad. Y creo que después de esto, y ahí Sandra recién mencionaba el tema de la economía de la atención, la saturación de la información, que también lo tocaron Emanuel y Gastón, creo que el tema de saber manejar bien lo que son las imágenes para saber captar la atención completa del ciudadano y no esa atención continua parcial que tiene el ciudadano generalmente cuando va con el feed en Instagram, en Facebook, en Twitter. Me parece que un buen manejo, una buena administración de lo visual en la imagen política que viene, en los discursos que viene, va a ser clave. Perfecto. ¿Cualquiera de los otros quiera contestar? No, yo no sé cómo estamos con... No, tenemos un rato más. ¿Estamos? Sí. Bueno, dentro de los 2/3 de la exposición que me quedó pendiente, justamente iba era un poco esto, ¿no? No te quejes. O sea que la realidad es que no tengo la experiencia y la expertise que tiene Gogo, que hace estas presentaciones por todo el planeta. Yo soy un triste novato, pero hablando en serio, creo que lo que se viene particularmente desde el punto de vista tecnología es lo que traté de plantear antes, o sea, trasciende lo que es tecnología. Es decir, la tecnología va a ser la herramienta y un caballito de batalla que va a traer aparejados cambios que ya los estamos viendo y ustedes se dan cuenta. Creo que la gente en la casa se da cuenta. Yo tuve la oportunidad de escribir un artículo hace un par de semanas que salió en Cobay, había salido algo bastante parecido en Perfil, que tenía que ver justamente con esto. Es decir, cuidado con lo que viene. No por, a ver, soy una persona absolutamente que tiene una mirada pro tecnología, por llamarlo de alguna manera. Soy un consumidor de tecnología, me gusta la tecnología y trato de estar lo más actualizado posible, pero aún así hay cambios que asustan. Un cambio que asustan, ¿por qué? No por el cambio tecnológico. La tecnología no tiene por qué tener una mirada con respecto al cambio social y al impacto y al rol del ciudadano. Yo no estoy reclamando eso de la tecnología, al revés. Lo que estoy reclamando es, ¿qué estamos haciendo nosotros desde la política, desde el gobierno, para tratar de entender qué es lo que la tecnología puede hacer? Por eso cuando vos, y en base, ¿cómo lo ponemos al servicio del ciudadano? ¿Qué quiero decir con esto? Todos vimos los cambios les voy a poner un ejemplo claro. ¿Se acuerdan la cola de jubilados
que fue tan famosa en Argentina el día que cobraban y papá. Eso era, por supuesto que era algo absolutamente solucionable con las herramientas de hoy, sin entrar en ciencia ficción, sin entrar en nada complejo. Eso era algo que simplemente requería un orden, pero para eso necesitábamos un proceso que viniera en ese sentido. Y el proceso no venía. El gran problema que tenemos hoy, y es lo que un poco quiero que quede después de todo esto, por lo menos que sea mi mensaje, es cuidado que desde los gobiernos ahora nos damos cuenta de que la tecnología, nos damos cuenta como sociedad, nos empezamos a dar cuenta de que la tecnología tenía algo para ofrecer, de que había soluciones, y estoy viendo cómo se está empezando a adquirir herramientas o tratando de desarrollar herramientas a tontas y a locas sin terminar de entender concretamente hasta dónde llegan y pasando por encima de, no voy a entrar en la discusión de los derechos y que creo que es una discusión profundísima para tomar. Estoy hablando de cosas muy puntuales del día a día nuestro, es decir, tener una aplicación que pueda rastrear mi devenir cotidiano en cada lugar, con quién interacciono y con quién no, bueno, es algo que tenemos que discutir y tiene que tener un marco. Para eso es fundamental crear espacios en lo cual el público y lo privado, por eso en su momento hace un año fundamos GovCode, que es justamente esto, es decir, tienen que hablar el mismo lenguaje, ni siquiera estamos hablando el mismo lenguaje. Las empresas privadas, los desarrollos privados están a un nivel que no logran comprender de qué se tratan los procesos sociales, y los gobiernos, por otro lado, están mirando, tratando de atajar penales que vienen pelotas por todos lados, todas envenenadas y todas con un efecto y todas al ángulo, y no lo pueden frenar porque es un proceso que ni siquiera estamos hablando del mismo código. O sea, hay que desarrollar un código común en el cual se pueda comunicar la posibilidad del desarrollo tecnológico con la necesidad de lo social, digamos, de la administración de lo público. Creo que el cambio que se viene es durísimo y lo que necesitamos son espacios donde podamos hablar. Simplemente eso. Yo lo único que pido es generemos espacios para hablar. Ni siquiera tenemos el mismo lenguaje. Perdón. No, está bien. Emanuel, Sandra. Sí, siguiendo lo que dicen los colegas, estamos en la sociedad digital. Todo va a pasar por Internet. El mayor problema que tenemos es que hay una población preparada para este cambio o que va a contar con las herramientas, y tenemos una gran población que queda totalmente excluida. Y no se trata únicamente de los más ancianos que, por cierto, no quieren la tecnología porque ellos viven en la modernidad, no viven en la era digital. Estoy hablando de los más jóvenes que por falta de recursos o por vivir lejos de las grandes urbes no llegan a aprender estas tecnologías. O sea, coincido con vos, colega, vamos a tener una gran discusión porque la tecnología puede ser la herramienta que resuelva los grandes problemas que vamos a afrontar. Estamos en el segundo milenio. No podemos seguir pensando la política ni la comunicación política como hace 200 años atrás. Entonces, la tecnología, y acá también llevo a las mujeres, se torna una herramienta fundamental para nuestra sociedad, porque es la que caracteriza a nuestra sociedad. Y si no, pensemos que la presidenta, IBM está presidida por una mujer. Pensemos en la incidencia que tiene Melania Gaines, no solamente en el periodismo, sino estas mujeres ya no piensan a la tecnología, diseñan la sociedad digital. Pensemos en esas mujeres, que yo considero las nuevas políticas. Pero eso sí, las nuevas políticas de los países con mayor desarrollo. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Qué pasa en Latinoamérica? Porque esta es sociedad digital en países desarrollados, en países como los europeos, Estados Unidos, Japón, encaja fantástico, responde a las necesidades de esa ciudadanía. Pero en nuestra Latinoamérica, ¿cómo funciona todo eso? Sí, como una característica del liderazgo de las mujeres que yo estoy viendo, tengo que decir que la mujer está más preparada para la innovación que el varón. Sí tengo que decir que la mujer, esta horizontalidad de liderazgo que tiene que ver con su ejercicio digital, porque hay como una copia o un retraer esa forma que tiene Internet y físicamente redes como Facebook, de interactuar de esa forma, entonces lo llevan a su propio liderazgo. Tiene que ver específicamente con esta característica.
que estamos atravesando ahora, que es la característica de nuestra sociedad digital. El desafío, ¿cómo hacemos que Latinoamérica pueda estar en tiempo y en forma en esta sociedad digital? Yo creo que es el gran desafío. Perfecto. Manuel, ¿sumar algo? Sí, la verdad que bueno, coincido en gran parte con todo lo expresado por los compañeros hoy de panel. Incluso, bueno, este tipo de ciclo de charlas virtuales también son un ejemplo de que hay ya algunas prácticas que han venido para quedarse. Me lo han expresado algunos dirigentes que por ahí a veces tienen, digamos, otras prácticas, no están tan acostumbrados y dicen, bueno, ¿de qué manera podemos aprovechar ya los avances tecnológicos, las aplicaciones? Digo, el ejemplo que mostraba Gastón sobre la cantidad de pasos para tener una habilitación de un taxi y a nivel, digamos, de una municipalidad, y la habilitación o la forma para poder acceder a una aplicación, digamos, del estilo de Uber, ya son, digamos, es muy notorio que hay prácticas que van a tener que agilizarse y este tiempo, digamos, así lo exige. La gran pregunta es si es solo de coyuntura y después, una vez que pase esto, va a haber prácticas que van a quedar en el pasado, o bien si ya hay algo que se ha instalado. Yo tengo la verdad que muchísimas preguntas, muchas dudas. Yo, como bien me presentabas, Marcos, estoy en Entre Ríos, en Paraná, y digamos ya la etapa de la cuarentena pasó, estamos en una fase de distanciamiento social. Entonces, aquello que pensábamos que iba a conservarse como algunas prácticas de cuidado personal, ya no las vemos. O sea, ya estamos teniendo, digamos, por lo menos algunos indicios de relajamiento, y esto también implica un desafío para los gobiernos, porque en definitiva, cómo sostener los mensajes de riesgo en un tiempo tan prolongado. En este caso, bueno, es todo un desafío no fácil de responder. A mí me parece que sí hay prácticas que van a ser transformadas, pero también, como bien decía Sandra, hay profundas desigualdades, no solo, digamos, basta mirar al interior de los datos de la Argentina, sino al interior de cada una de las provincias. Nosotros lamentablemente en Entre Ríos tenemos la nefasta estadística de que tenemos la ciudad más pobre del país, que es Concordia, en la costa del Uruguay. Y eso me hace pensar de que este tipo de charlas y este tipo de reflexiones y debates, y por qué no prácticas educativas, son muy difíciles en determinados contextos de extrema vulnerabilidad. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Ahora vamos a hacer un poco un rejunte de las que van llegando. Estoy uniendo algunas preguntas, así podemos hacer todas y todos se sienten partícipes. Arranco con Gonzalo para también ir en orden. Te hago una con varios segmentos. Varios hablan de Alberto y de la comunicación y del discurso de Alberto en estos casi 90 días. Ya te digo quién era el que preguntaba. Para decir su nombre, Gonzalo Salinas, preguntaba si, dice él que en estos 90 días el discurso de Alberto fue igual, se mantuvo, digamos, con conferencia de prensa, pedagógico, paternalista, mostrando gráficos. Si no pensás que ya hace algunos días, él dice 20, más o menos, eso empezó a encontrar algún límite en el impacto en la sociedad. Yo ahí te sumo un punto más mío. No sé si solo el mismo discurso, pero sí hubo apariciones por ahí más de discusión con la oposición, el famoso están los que gobiernan y los que hablan por Twitter. Digo, por ahí, ¿cómo ves vos en particular el discurso de Alberto y esta transformación o no transformación, cómo se mantuvo en estos 90 días? Y te sumo una más, así podés responder todas juntas. Pregunta María, ¿cuál crees vos que es el mejor relato en este contexto? ¿Sí? Un mix entre científico y mágico,
porque dice ella que ve mucho de pedagógico en la ciudad, y no tanto, y en Nación, y no tanto así en la provincia. Y en ese punto también te sumo, hasta qué punto no ves una limitación en lo que es este discurso, vos llamás científico, si no hay un límite cuando empieza a haber problemas con los números, cuando empiezan a aparecer muchos casos. Me alargué, pero espero... Como cara la cuenta, que cara la cuenta, me llegó una cuenta. No, a ver, está perfecto. A ver, algo que obviamente por una cuestión de tiempo y no se podía poner, uno de los requisitos que tiene que tener un relato político, y lo citaba Orlando Damo de Virginia, es el reencuadre, es la flexibilidad, es la capacidad de actualizarse a los cambios de coyuntura. Bueno, justamente lo que estamos viendo ahora es que el encuadre de la sociedad argentina está empezando a ser más económico que sanitario. Y Alberto, sacando Vicentín, que me parece que es un tema claramente negativo por el lado económico, bueno, hay que ver porque las encuestas no muestran eso, pero pongamos que es algo negativo, todavía sigue, y con razón, porque se acerca el pico y porque los contagios siguen sumando, siguen el encuadre sanitario. De hecho, yo creo que el gran éxito, o sea, es clave que Alberto termine de capitalizar la cuarentena con la salida, porque entrar a la cuarentena fue un premio a los reflejos de Alberto, ¿no? Alberto tuvo los reflejos de implementarla rápido, bueno, y también es una medida donde todos adentro. Bueno, el tema de la salida es un tema mucho más complejo, porque tenés que empezar a jerarquizar necesidades, empieza a haber una escala de perdedores, y ahí también el problema de, esto es político, si sacás muy lenta la cuarentena, tenés un problema de que la red social del Estado no te puede llegar a alcanzar. Si la sacás muy rápido la cuarentena, se te puede llegar a colapsar el sistema sanitario. Entonces ahí también es un equilibrio que es difícil. Frente a la pregunta, ¿qué le recomendarías a Alberto? Que ahí vi de Salinas, yo creo que es tiempo de oxigenar, yo creo que el encuadre tiene que seguir siendo el sanitario, porque Alberto tiene que terminar de capitalizar, más obviamente aparte de la cantidad de víctimas que están subiendo todo, pero en cuestión de él, todos estamos de acuerdo que después de esta crisis viene la crisis económica. Si Alberto no enfrenta fuerte, no arranca con una espalda fuerte de la crisis económica, va a haber problemas. Entonces me parece que ahí, cuando yo digo oxigenar, me parece que tiene que empezar a tercerizar, en cierta medida él tiene que seguir manteniendo la centralidad, pero tiene que empezar a buscar líderes de opinión, líderes de emoción, los llamados influencers. Un recurso que puede llegar a utilizar, lo utilizó por ejemplo la Comunidad de Valencia, es el tema de contar los testimonios de las personas que pasaron por el coronavirus, o sea, lo duro que es el tema de pasar por esa situación, el tema también de las personas que pasaron por eso, pero cumplieron con el procedimiento y se curaron. Me parece que es momento de tercerizar el relato un poco en la sociedad. Cuando digo líder de opinión, no solamente digo periodistas intelectuales, sino también artistas que demuestren que están apoyando el tema de la cuarentena y el tema de que hoy hablamos, no sé si alguien lo había hecho, Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia, también jugó mucho con el tema de los influencers, ¿no? Para ir a buscar la generación Z, los millennials, ir a buscar también estos líderes de emoción pública, que me parece es importante. Y otra cosa que recién ahí me hacía ruido, y creo que a todos nos están haciendo ruido, que si bien Alberto por momentos, y Horacio Rodríguez Larreta también cumple esta función pedagógica de usar barbijo, etc., la última conferencia de prensa fue la primera que, por ejemplo, respetaron el distanciamiento social entre los tres. O sea, me parece que ellos tampoco, o sea, tienen que demostrar que están cansados o hartos. Por algo son líderes, o sea, justamente tienen que, más que nunca, cumplir esa función pedagógica a través, por ejemplo, de lo visual, de cumplir todas las medidas. Y con respecto a cuál es el relato más me gustó, yo creo que en las conferencias vimos tres tonos, y fue el tono de Horacio Rodríguez Larreta, un tono más de gestor, hacedor, el tono de Alberto, un tono más paternalista, docente, y el tono de Kicillof me pareció más un tono electoral, activando funciones de contraste o directamente de negatividad contra la gestión de Vidal, o contra incluso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si a ustedes me dicen cuál es la dosis justa, yo soy muy amigo de los equilibrios. Creo que el tema de dejarse asesorar, de tener la humildad, de dejarse asesorar por los médicos, de escuchar a los científicos, pero a eso también ponerle la visión política, ¿no? Hay una frase de Malamud que a mí me había gustado mucho, que era, la pandemia es algo demasiado serio como para dejarla en manos de sanitaristas, ¿no? Que al consejo que te den los científicos, bueno, ahí también tiene que estar la panorámica que tiene un líder político,
y obviamente también el tema de enamorar. Yo creo que, cuando digo el relato mágico, creo que también hay una dosis que hay que envalentonar a la gente, que hay que ponerla en situación a la gente. Por eso digo el tema de empezar a usar de parlantes sociales, ¿no? O sea a través de gente muy, muy respetada en el ámbito artístico, en el ámbito televisivo, sea a través de influencers, pero empezar a pasarle también un poco a la sociedad. Y creo que todavía, si bien, no sé si vieron la encuesta de Poliarquía, está cayendo Alberto, pero muy levemente en imagen de Alberto, creo que todavía tiene una espalda. Bueno, creo que es el momento de intentar buscar ese consenso social en torno a las medidas antes de que sea tarde y que ya no tenga esa espalda. Me parece que es ahora. Bien, muy buena la respuesta. Conecto con Emanuel justo porque él había hablado del miedo, de los límites, y a mí me había parecido la idea de los límites del miedo, y es un poco esto también que está diciendo vos. Vos hablabas, Emanuel, que en la publicidad habías encontrado una hegemonía, que predominaba el miedo o los sentimientos de miedo, y en esta conexión con, de nuevo, varios actores, los medios, la política, la sociedad civil. ¿Cómo ves vos, que como contabas, estás en una etapa siguiente, digamos, en el proceso al que todos vamos, que estos actores están vinculándose con el miedo en una etapa diferente, digamos? Ya estamos en distanciamiento social, ya cambió, no deberíamos tener el miedo que teníamos antes. Sigue presente solo en los medios, no en la política, si en la política, no en los medios, en todos, en ninguno, o lo que sea. Manuel, contanos el futuro. ¿Qué estás en el futuro? Si pudiera, pero la verdad que lo que se observa, un poco lo decía en la anterior aparición, que el miedo ha disminuido notablemente y quizás el miedo ahora está de parte de la dirigencia de a ver qué pasos van a tomar y cómo eso va a impactar. Acá, digamos, claramente, digamos, el miedo disminuyó, los mensajes coordinados que había a un comienzo ya no se ven tanto, digamos, y no solo es una cuestión local, se ve también, digamos, a nivel nacional. Uno solo basta prender la televisión y ver cómo se dan los movimientos y esta reactivación de la actividad laboral, que van en contra de todos los mensajes preventivos. En contra en el sentido de que es difícil sostener mensajes de miedo o de alertas cuando van 90 días. Entonces también la creatividad empieza a disminuir, y no digo que hayan sido grandes propuestas creativas, sino que en principio había un tono más informativo, pedagógico, después un poco haciendo uso de los mensajes de alerta, diciendo, bueno, qué es lo que podría llegar a pasar, y a partir de ahí, digamos, una curva descendente de cómo la ciudadanía toma digamos, esta enfermedad o este virus. Y ahora el miedo, creo que, digamos, por lo menos desde mi observación, el miedo está desde el lado de los organismos políticos. Los decisores no saben bien qué paso, o por lo menos es lo que se ve, qué paso van a tomar. Digo, acá tenemos el ejemplo de que hay un brote, no un brote, sino, digamos, un aumento de casos que no se observaba desde el comienzo de la cuarentena, algo así como 30 casos en los últimos 10 días, y tenemos un total creo que de 80, 82 en toda la cuarentena, con lo cual no hay nuevas habilitaciones. Entonces todo mensaje que se esperaba de parte de los gobernantes, hay una pausa. Y uno digamos, discurre por los caminos de la ciudad y hay unas pocas pantallas publicitarias alertando sobre el riesgo, el riesgo de contraer la enfermedad. Hay unas cuantas denuncias sobre transgresiones. Entonces aquí claramente el miedo ha disminuido y hay una pausa.
Bien, bueno, gracias. Hago una última, estamos quedando sin tiempo, sé que todos tienen también sus obligaciones. Quiero hacerle una más a Gastón y una más a Sandra. A Gastón, Ivana, junto dos, Ivana preguntaba sobre la opinión que tenías de las apps que te piden la ubicación, vos un poco estuviste hablando de eso, o hablabas de eso, y en particular también Samantha te preguntaba por el rol del municipio como el lugar más cercano para unir esa Argentina federal y cómo se podría reformar en cuanto a cercanía. Y de Sandra, preguntarte, también corto, esto que vos haces el repaso del rol de varias líderes mujeres en la pandemia, ¿sentís que eso va a ser una oportunidad para que avance el liderazgo de mujeres en otros países donde por ahí hay mayores resistencias? El que quiera arrancar, y cortito les pido porque así cerramos y 35 como habíamos dicho. Bueno, claro que sí, que esto que pasó con estas líderes es la confirmación de este nuevo paradigma que sigue avanzando. Yo tengo mucha esperanza en lo que refiere a Latinoamérica y específicamente a nuestra querida Argentina. Argentina es un país en donde la mujer a partir de los años 50 se ha politizado y la mujer quiere ser parte de la política, ejercer el poder con los varones, porque este nuevo paradigma lo hacemos todos juntos. Pero la mujer va a ser un actor fundamental para los tiempos que vienen, que son los tiempos del segundo milenio. La mujer no puede estar afuera de las decisiones políticas, es parte. Y quiero destacar simplemente esto, que según la OEA, el 85.000 mujeres estuvieron afectadas en la pandemia del COVID-19 en Latinoamérica. De cada una de ellas, de cada una de 7 mujeres de Latinoamérica, una ha caído en pobreza. O sea, por un lado la pandemia la va a llevar a una participación mayor en el espacio político y por el otro lado, también es cierto que esta pandemia la ha dejado mucho más pobre, al menos lo que es Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias. Gastón, 2 minutos. Bueno, te resumo que 2 llegamos. minutos. Ahí leí las preguntas. No, tranquilo. Las vi en el chat y ya que esto es repensar todo, les propongo que repensemos. Con respecto a la app, lo primero que les digo es, pensemos que la app es vieja. La geolocalización es vieja. Si queremos preocuparnos, no tenemos que preocuparnos por la geolocalización. Eso no es un problema porque hoy tenemos software que hace reconocimiento facial y que todos le regalamos la cara con FaceApp, por ejemplo, entre otros. Yo lo pude ver, escapé del COVID-19 de milagro, estaba en Japón en diciembre y estuve visitando empresas de tecnología en Tokio y la verdad que lo vi funcionando, lo que significa reconocimiento facial, así que no se preocupen por la geolocalización porque cualquier cámara ya hoy tiene la capacidad de reconocerlos y saber exactamente por dónde andan en cada supermercado y demás. Lo segundo, que es la otra pregunta que hacían sobre si tenemos que replantear de todo esto de qué rol van a tener los municipios y demás. De vuelta les pido... Sí. Sí, no, sí, perdón. Sí, ¿me quieres decir algo, Marcos? No. De vuelta lo que les pido es, pensemos más allá. Pensemos un día más de mañana. ¿Qué significa esto? El desarrollo de sensores, el Internet de las cosas que está hoy presente en el planeta, se va a multiplicar y multiplicar y multiplicar casi en la escala que se da, digamos, con la ley de Moore con respecto a la capacidad de procesamiento que tienen las computadoras. ¿Qué significa esto en líneas generales? Que tenemos semejante cantidad de dispositivos, semejante cantidad de sensores. No sé si lo saben, pero hoy hay 30.000 millones de dispositivos conectados a Internet en el mundo. ¿Escucharon bien? ¿Sí? Hay más de 4.5 dispositivos por ciudadano del planeta. Tenía las gráficas para mostrarles cómo se distribuyen en cada continente y demás, pero lo dejamos para otra charla. Pero lo que les quiero decir es, con 30.000 millones de dispositivos, con 40.000 satélites que se están mandando ahora, que ya están colocándose en el espacio y 14.000 ya activos de la nueva red de Starlink de nuestro amigo Elon Musk, digo, la conectividad es inevitable. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener que repensar el término democracia, porque cada uno de nosotros, yo tengo un término que por ahí se van a enojar los más académicos,
Yo creo que vamos a entrar en un proceso de microdemocracia donde a través de los sensores, y también les aclaro que esto ya es viejo y que estemos preparados para que dentro de muy poquito tiempo ya ni siquiera el dispositivo esté en la mano, sino que el dispositivo puede estar incorporado a cualquiera de nuestra parte del cuerpo. Ya adoptamos tener esto acá, adoptamos tener el reloj acá que nos mide el corazón, y mañana no vamos a necesitar nada de esto, y cuando digo mañana no es 70 años, es dentro de muy poco tiempo, tener el dispositivo inclusive dentro de nosotros donde va a estar dando información. Eso va a hacer que tengamos que repensar, como decía, la democracia. ¿Por qué? Porque vamos a tomar micro decisiones sobre micro lugares. Les voy a poner un ejemplo y con esto cierro, que es qué pasaría hoy con los teléfonos que nosotros tenemos y con los sensores que nosotros tenemos. Si vamos a una plaza, hoy la capacidad computacional está lista para que las 10 personas que estamos en la plaza podamos decidir en democracia directa y de manera directa si queremos que la luz de la plaza baje de intensidad para que podamos ver el cielo. Eso está disponible hoy. Lo que no hay es regulación. Lo que todavía no se tomó la decisión política o conciencia. Pero básicamente pensemos en, como propone ASACOP, y muchísimas gracias por invitarnos, en el día después de mañana, que es lo que se viene, porque va a cambiar todo y de una manera muy drástica. Buenísimo, Gastón. Muchas gracias. Gracias a los 4. Perdón que los apuré, que no les di tanto espacio para hablar, pero bueno, la idea es que todos puedan contar un poco. Esto da un montón de puntos para seguir conversando y para que todos los que quieran conversen con ellos, les pregunten sobre las presentaciones, y seguramente nos volveremos a encontrar en algún encuentro similar a este, por ahí ya no a través de Zoom, sino en vivo y en directo en algún lugar. Así que muchas gracias a todos. La semana que viene tenemos de nuevo un encuentro, así que están todos invitados para la semana que viene. Muchas gracias a todos. Marcos, un saludo para todos. Hasta pronto. Que anden bien, cuídense.